Mi línea de investigación en la universidad básicamente se definen en los siguientes puntos. Punto número 1, dibujo trayecto. El dibujo trayecto es un dibujo de un personaje que se repite sobre un espacio fijo. Y ese espacio fijo es siempre un espacio adaptado, es decir, el espacio se adapta a la narración y no al contrario. Yo no trabajo con una fotografía, sino que creo unos espacios que se van abatiendo mediante jerarquía, mediante abatamientos de plano y que contienen esa narración que se desarrolla a través del dibujo trayecto. Cuando tú ese dibujo trayecto lo combinas no en una sola línea narrativa, sino en diferentes líneas narrativas de forma simultánea, se crea lo que se conoce como narración multilineal. Visualmente, simbólicamente, lo más parecido sería un pentagrama musical de una pieza de una orquesta en las que tiene diferentes líneas de cada uno de los instrumentos que tienen un tempo de narración simultáneo. Esa es la narración multilineal. Cuando esa narración de dibujo trayecto con narración multilineal se desarrolla dentro de un espacio contenedor, que es una metáfora visual que sirve para crear una doble lectura, primero de la metáfora del contenedor y luego de la narración que lo contiene, estamos hablando de los contenedores de historia, que puede ser un cuerpo que contiene narración en su interior, que puede ser un edificio, que puede ser un cuadro. Eso es un contenedor de historia. Hay veces que los contenedores de historia o la narración multilineal necesitan desbordar los límites de la doble página o de la página. Y entonces es cuando hablamos de crear nuevos formatos de contención de narración. Y estamos hablando de un póster, por ejemplo, en el caso del New York Times, aunque se publican pequeño en el periódico, pero en realidad son piezas de gran formato, o aquellas piezas que se hacen para salas, en las que creamos unos formatos muy expandidos que contienen narración. Estos formatos expandidos y estos tipos de contenedores de historia crean una nueva relación entre la imagen y el texto, en el campo de la ilustración y no del cómic. Si yo pongo los 2 metros por 63 que mide Moby Dick, puedo ir leyendo Moby Dick en un libro y tener Moby Dick en la pared y crear una nueva relación entre imagen y texto. Pues esa es la siguiente línea narrativa, nueva relación entre imagen y texto. Y finalmente tenemos la relación de la obra en el museo. Ahí la relación que se establece, en tanto tú tienes contenedores de historia que contienen información, crean, y ahí mejor que en ningún otro lado, un nivel de lectura múltiple. Porque tú tienes una pieza que ves a una distancia, como si vieras, por ejemplo, los nenúfares de Monet, y luego te tienes que acercar para ver el resto de la narración, como si vieras el jardín de las delicias del Bosco. Ese generar una doble lectura es el último de los puntos de trabajo con el que estoy investigando. Y eso resumiría muy brevemente la forma en la que yo trabajo e investigo. Sí, pero no así. Y el segundo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Y el cuerpo mío dónde está? Ah, ahí, vale, ya lo veo. Ahora, ya lo veo, ahí está la orejilla. Ahora. Mi reto como profesor de universidad es intentar unir esa capacidad experimentadora, o sea, yo tengo que ir como al límite siempre. Pero publicar este tipo de proyectos en medios que sean de la mayor difusión posible. Porque yo lo podría hacer, qué sé yo, en un fanzine o en una autoedición, pero a mí lo que me interesa es que lo publique en medios importantes en el mundo, hombre. Y creo que tanto El País como el New York o el New York Times lo son. Tienen ese perfil que yo busco, ¿no? Y me parece, por otro lado, muy valiente por parte de los directores de arte que admitan este tipo de trabajos, que rompen, en cierto modo, con la estética tradicional. Yo publicar por publicar no me interesa, yo soy profesor universitario, soy investigador y por lo tanto lo que yo hago debe estar relacionado con la investigación en la que yo trabajo, ¿no? Cuando hice mi tesis doctoral, que hablé con una compañera de la facultad, Leonor Buendía Weisman, catedrática ya creo que jubilada,
y le pregunté, mira, Leonor, lo que yo hago, ¿cómo se podría catalogar a nivel de investigador? Y ella me dijo, mira, Sergio, yo creo que lo que tú haces se aproxima más a una metodología interpretativa. A lo que yo le pregunté, ¿en qué consiste la metodología interpretativa? Y me contó de una forma muy gráfica que es como una investigación en espiral, ¿sabes? Es una espiral que va acercándose hacia el centro y tú vas haciendo aproximaciones gráficas a lo que tú quieres llegar, pero que nunca son del todo definitivas, sino que siempre encuentran como una nueva vía de aproximación y cada resultado abre otra vía de aproximación. Entonces tú te vas acercando al desarrollo de la investigación de una forma en espiral, pero una espiral que en realidad técnicamente es infinita, llega hasta tu final como investigador, ¿no? Recuerdo perfectamente cuando hice la tesis doctoral que uno de los objetivos era que lo que yo hacía se tenía que poder publicar. O dicho de una manera más coloquial, que lo que yo hacía mi padre que no es especialista, tiene que poder entenderlo. Entonces los límites están ahí, en lo que se comprende y lo que no se comprende, lo que comunica y lo que no comunica. Tú puedes ser más o menos crítico o crear niveles de lectura, primer, segundo, tercer, cuarto nivel de lectura. Y algunos se quedarán en el primer nivel, otros llegarán al cuarto o al quinto, pero mi afán siempre es el de comunicar. Pues normalmente suelo trabajar con una base que en este caso es una fotografía. Y conceptualmente, en este caso trabajamos con un contenedor, que es la propia Fundación Juan March. Entonces cogí directamente la fotografía para que me sirva como base y sobre esa fotografía se dibuja el edificio. Pero en realidad ese contenedor va a servir como un esqueleto. O sea, no va a ser la pieza definitiva, sino que va a contener una serie de imágenes que responden un poco a todas las actividades que se hacen dentro de la propia fundación. Está todavía muy esbozado, pero aquí tendremos la zona de biblioteca, aquí tendremos algunas de las piezas que ellos tienen expuestas, la sala donde ellos trabajan y donde diseñan, la zona del abanico. Esto todavía es como muy primario, estamos en una fase muy primaria de elaboración de la portada. Cuando yo empezaba a dibujar tenía que trabajar mucho con lo que se denomina dibujo de aproximación. Es decir, usaba de forma constante hojas y hojas de libreta aproximándome a la idea, ¿no? No había una certeza en el dibujo, probablemente por la inseguridad que yo tenía en aquel momento como dibujante, o sea, de no tener muy claro hasta dónde quería llegar, ¿no? Y por lo tanto el proceso de abocetado era enorme, era muy grande. Vamos a buscar Perdido en Nueva York. Esta es una libreta en la que podemos ver muchas ideas o puntos de partida que luego algunas se llevan a cabo y otras pues simplemente nunca ven la luz. Pero funciona así. Y ya cuando tienes claro muy bien, o sea, es muy evidente qué es lo que quieres trabajar, pues entonces ya vas como a tiro fijo, ¿no? Ya vas directamente haciendo una a una todas las páginas del libro. Ahora con el tiempo, digamos que he madurado más como autor, creo, y digamos que pienso mucho antes de dibujar. De hecho, invierto mucho más tiempo en pensar, que en dibujar, ¿no? Forma parte más del proceso. Y si eso tuviera que estar pagado, debería estar pagado, porque forma parte del proceso. Cuando estoy tumbado en un sofá, cuando voy paseando por el bosque, cuando me estoy duchando, que es un momento muy propicio para pensar, pues es cuando realmente salen las ideas, ¿no? Y la creación de la idea, yo en clase lo digo mucho a mi alumno, es una forma muy compleja y que si tienes tiempo, muy enriquecedora, porque son como micronúcleos que están flotando y que poco a poco se van uniendo y van creando moléculas cada vez más grandes que dan lugar al desarrollo final. Yo a mi alumno le hago mucho hincapié en que para obtener tu obra, porque tu obra básicamente es el libro, no es esto. Estos son los originales que sirven para hacer tu obra, tu trabajo. Porque nosotros trabajamos con un doble proceso de creación. Tenemos una primera fase que es la de dibujo, abocetado, etcétera, etcétera. Y luego tenemos la fase de edición. Y a ti lo que el lector va a ver de ti no es esto, que eventualmente lo pueden ver en una exposición, pero lo que el lector va a conocer de ti es esto, es el libro, es el objeto, esta es tu obra. Y estos son tus originales, pero esta es tu obra, y eso es muy importante. Yo me abro en canal, en clase yo me abro en canal. Quiero decir, que enseño los trabajos de una forma muy cruda, y cuando un trabajo no funciona, digo, mira, esto no ha funcionado. Y no ha funcionado por esto y por lo otro, porque yo no me he dado cuenta de esto y el director de arte sí se ha dado cuenta. Y espero que ellos hagan lo mismo también con sus trabajos.
que se abran el canal y me cuenten por qué lo han hecho. En realidad, perdona, no les pido que me cuenten. Hay un gran lema en mi asignatura que es show, don't tell. Entonces yo le digo a mis alumnos que no me suelten rollo. Que me vengan con la imagen y que no intenten decirme es que esto significa lo otro. Si me tienen que estar explicando lo que significa la imagen no funciona. La imagen tiene que hablar por sí misma. Lo que sí le pido que sean honestos y que se abran el canal en su proceso creativo, en cómo lo han hecho, qué es lo que han pensado cuando lo han hecho. Eso sí, es importante ver todo el recorrido, el feedback que hay detrás de una imagen, porque ellos tienen que comprender que un dibujante editorial, pero también cualquier artista, tiene que tener una enorme capacidad cultural. Porque cuanta más cultura tengas, y dado que el dibujo es conocimiento, mejor vas a poder plasmar lo que quieres contar en imágenes, ¿no? Entonces quiero saber de dónde vienen, de dónde han asimilado esa imagen y por qué lo han hecho. Y a mí eso me viene muy bien para comprender cuál es su proceso creativo. Vale. ¿Están aquí o qué? Aquí. Esto es una forma de trabajo muy específica que consiste en hacer el dibujo en el iPad primero y luego el dibujo se vectoriza. Y entonces a la hora de vectorizar se imprime luego en una máquina de corte de plotter a la que se le quita la cuchilla y se le añade un rotulador. Puede ser un lápiz para encajar o un rotulador para hacer la tinta final, y de esa manera se obtiene todo el resultado final, incluso con sus pequeños defectos de la propia vectorización, que a mí personalmente la verdad que no me molestan nada. Y luego a partir de ahí lo que hago es trabajar todas las sombras con un lápiz policrom negro. Con ella trabajamos los dos con muchísima confianza el uno en el otro. Nos conocemos apenas si tenemos que hacer ahora el proyecto de los platos. Hay mucha sintonía y mucha complicidad desde siempre. Este ha inspirado a este, me parece. Y este otro, pues ya no sé, creo que ha sido este. Este otro ha inspirado a este otro, ¿ves? Entonces tiene lo ha modelado ella con unos moldes y ahora los tenemos que tratar. Para la exposición los vamos a tratar, están sin terminar. Entonces algunos van a llevar dibujo de lápiz y otros van a ir con esmalte y otros van a ir crudos. Y vamos a ver lo que nos convence más para la exposición. Y es como para seguir con la colaboración con ella, que creo que es muy importante. La verdad es que nuestra colaboración siempre es un poco un revoltijo de ideas, ¿no? Porque parte a lo mejor de una idea de cualquiera de los dos, la vamos ampliando, enriqueciendo. Él tiene la idea y dibuja y luego yo le pongo texto una vez que él ya ha dibujado, otras veces doy la idea y él dibuja a partir de esa idea. En fin, no tenemos una norma fija ni nada, y eso hace que nuestras carreras artísticas, digamos que sigan teniendo individualidad. Este va debajo, Lola. Esto está al revés. No, va bien, va bien. Solo que va al debajo. Bueno, ahora que quita esta pinza. No, me voy a ir a pillarlo con peso. Pero bueno, no tengo peso tampoco. No, está bien, Lola, está bien. No, esta parte de aquí. Ah, sí, este aquí falla, sí. Ahora, eso, perfecto. ¿Ya? Sí, mucho mejor. El cuadro, bueno, es la versión de las meninas, obviamente, y está inspirado en el título original del cuadro, La familia de Felipe IV. Porque realmente ese cuadro era muy importante para el rey y él lo mantenía en sus aposentos privados porque era su familia, su intimidad, era su hija y era la gente que él quería, ¿no? Entonces la intención era salir del Palacio Real y llevárnoslo a mi casa, entonces que fuera mi familia, en fin, queda un poco... Pero esa era la idea que se tuvo desde un principio. Otra cosa interesante era el tratamiento que había dado Velázquez a las meninas, que era un tratamiento muy escenográfico, muy teatral, pero muy basado en la perspectiva atmosférica, con la profundidad de plano. Y en este caso pues quería recurrir a lo que son mis bases tradicionales de dibujo, de abatir planos, basándome en el dibujo primitivo infantil, tal como se hacía en las vanguardias de principios del siglo XX. No, esto quedará bien, ahí en el Hospital Real quedará bonito.
Hombre, y es la imagen así como sorpresa, es como... Porque Guerra sí lo ha visto la gente en redes y el resto de piezas lo han visto en redes, pero esto no. Esta es inédita para la exposición, va a quedar bien. El primero fue la propia tesis doctoral. La tesis doctoral fue sobre narración multilineal, se llama Sinfonía Gráfica, variaciones en la unidad estructural y narrativas del cómic, y digamos que creó un precedente entre mis compañeros que, bueno, que para un investigador y un profesional es algo que es muy importante, que tus compañeros lo vean como un punto de inflexión, pues está muy bien. Y de hecho eso dio como fruto algunos trabajos ya profesionales. El primero y el más importante, que también se ve en esta exposición, es Los tres caminos, que es un libro de narración multilineal que hice con Lewis Trondheim y con color de Lola. Ese fue el primer gran cómic que coloreó Lola. El siguiente hito fue el desbordar el formato de la página, es decir, romper la doble página e ir a un formato mucho mayor, y eso ocurrió con Mono y Lobo. Estamos hablando del periodo 1998-2008 y llegó la crisis económica, y la crisis económica impidió que pudiéramos seguir haciendo cómic experimental en Francia. Hasta que aparece en mi vida una persona que se llama Françoise Mouly, que es la directora de arte de New Yorker, pero también la editora de una colección de libros infantiles que se llama Toon Book. Y la primera premisa que tuvimos con ella a la hora de hacer el periodo de Nueva York es: Sergio tiene barra libre. O sea, el libro no es un póster, es un libro, eso sí, pero dentro del libro juega con la infografía, juega con el trabajo de narración multilineal, con el dibujo trayecto. Y trabajar con esa libertad, a mí me dio la vida, y como creador y como investigador te da la vida, porque tienes de golpe como un gran soporte en el que poder publicar este tipo de trabajo. Y es el que abrió la vía americana, digamos, ¿no? Viene toda la etapa New York Times y finalmente la etapa New Yorker. Y paradójicamente así es como entro en prensa. Primero trabajo en New York Times y luego ya entro en El País, ¿no? Que son como mis tres grandes pilares ahora, en los que yo me siento muy cómodo trabajando. Así que ese es, digamos, como la ida y vuelta de lo que yo investigo a nivel universitario y cómo se va viendo eso a nivel editorial, y sobre todo los grandes como input o ítem que han sido, ¿no? Porque el New York Times ha sido definitivo. La libertad que, como he dicho antes, tengo en el New York Times me ha permitido llevar la experimentación a los límites más, en fin, más lógicos, ¿no? Me han permitido seguir esa espiral como hasta muy cerca del centro. Aún queda mucho, pero nos vamos acercando al centro de la espiral.